Las velas parpadeaban contra las colgaduras de seda, proyectando sombras que danzaban como espectros burlones. Lady Arabella Fairfax estaba frente al espejo. Su vestido de novia era una prisión de marfil y perlas. La visa habitación, su cámara nupcial, se sentía vasta y despiadada. Cada tic del reloj de la repisa era otro paso hacia lo inevitable. Sus dedos temblorosos trazaban el alto cuello de su camisón, asegurándose de que cada centímetro de piel permaneciera oculto. Ella no aporta nada más que su nombre. Los susurros la habían seguido por el pasillo, un trato frío para un duque aún más frío. La alta sociedad había observado con ojos calculadores mientras Lord Sebastian Cavendish, duque de Ashford, colocaba el anillo en su dedo. Ninguna sonrisa había adornado sus austeras facciones. Ninguna calidez había suavizado el gris pizarra de su mirada. El desayuno de bodas había sido un funeral de esperanzas. Cada brindis era un clavo en el ataúd de cualquier fantasía juvenil que pudiera haber albergado. Ahora, mientras la noche extendía su velo sobre Londres, Arabella estaba en los aposentos de la duquesa, sus aposentos, esperando el deber que sellaría su contrato. El fuego chisporroteaba y silbaba, pero ningún calor parecía alcanzar sus huesos. Su dama de compañía había partido con ojos bajos, dejando tras de sí el leve aroma de agua de rosas y lástima. Su gracia no requiere nada más que un heredero. Su padre le había informado la noche en que anunció el acuerdo. Agradece que un hombre de su posición considere a la hija de un conde desgraciado. El reflejo de Arabella la miraba fijamente, un espectro pálido con ojos demasiado grandes para su rostro. Las sombras bajo ellos hablaban de noches pasadas en temor de esta misma velada. Alcanzó la bata de seda colocada sobre la cama. Encaje valenciano en los puños, perlas adornando el cuello, el rescate de una reina para adornar al cordero sacrificial. La puerta se abrió con el más suave de los clics. El duque entró, todavía en su atuendo de noche, excepto por su chaqueta. Su corbata permanecía impecablemente anudada. Una barrera de propiedad entre ellos. Se detuvo en el umbral, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse sobre ella. Lady Arabella, dijo él, su nombre cayendo de sus labios como un pronunciamiento. Su gracia, ella respondió, las palabras apenas audibles. Él se movió hacia el aparador, la licorera de cristal capturando la luz del fuego mientras vertía líquido ámbar en un vaso. El ritual de ello, tan preciso, tan controlado, hizo que su corazón latiera contra sus costillas. Cuando se volvió, su expresión permaneció inescrutable. Confío en que sus aposentos sean de su satisfacción, tal fría cortesía, tal apropiada distancia. Son magníficos, su gracia. Estoy muy agradecida. La gratitud es innecesaria entre marido y esposa. Tomó un sorbo medido. Hemos entrado en un contrato beneficioso para ambas casas. El fuego crepitó en respuesta, chispas ascendiendo como oraciones desesperadas. En efecto, su gracia. Sus ojos se entornaron ligeramente. No necesita dirigirse a mí tan formalmente cuando estamos solos. ¿Qué preferiría, mi señor? Sebastián será suficiente. La intimidad de su nombre de pila colgaba entre ellos, un puente que ninguno parecía preparado para cruzar. Dejó su vaso con deliberado cuidado, cada movimiento revelando el rígido control que mantenía sobre su forma, sus emociones, su propio ser. La hora se hace tardía. Observó como si comentara sobre el clima. Quizás deberíamos retirarnos. Arabella sintió su garganta contraerse, sus dedos aferrando la seda de su bata. Como desee. Él se acercó con pasos medidos, cada uno resonando contra el piso pulido. Cuando estuvo frente a ella, captó el leve aroma de sándalo y bergamota, elegante, contenido, muy parecido al hombre mismo. ¿Puedo?, preguntó él, su mano flotando cerca del lazo de seda de su bata. Ella asintió, incapaz de formar palabras. Esto era deber. Este era el precio de las deudas de su padre y la salvación de su familia. Este era el peso que una mujer nacida en privilegio debía soportar, la moneda de su cuerpo intercambiada por seguridad. Sus dedos rozaron la seda
y ella cerró los ojos, deseando estar en otro lugar. El lazo se deshizo y la bata se deslizó de un hombro. Entonces silencio, un silencio tan profundo que parecía tragar el propio crepitar del fuego. Abrió los ojos para encontrar su mirada fija no en su rostro, sino en su hombro expuesto, en las líneas plateadas que manchaban el alabastro de su piel, en la historia escrita en tejido cicatricial y memoria. «¿Quién te ha hecho esto?», susurró él, y por primera vez la emoción coloreó su voz. La noche de bodas era un deber frío, hasta que el duque descubrió las marcas que ella escondía bajo seda y encaje. Las marcas relucían a la luz del fuego como hilos de plata tejidos en su carne. Sebastián permaneció inmóvil, su rostro transformado por una emoción que Arabella no podía nombrar. Se había ido la máscara de indiferencia aristocrática. En su lugar, algo crudo y desprotegido. «No importa, su gracia», ella susurró, apresurándose a tirar la seda de vuelta sobre su hombro. «El pasado está enterrado». Su mano capturó la tela, no bruscamente, sino con firme resolución. «Por favor, no esconda lo que ya he presenciado». ¿Miraría entonces la imperfección? Me tendría ante usted defectuosa y marcada. Tendría verdad entre nosotros y nada más. Su voz bajó. ¿Quién empuñó el instrumento que creó estas marcas? Arabella levantó la barbilla. La dignidad, su único escudo ahora que su secreto estaba expuesto. «Mi padre», dijo ella, las palabras cayendo como piedras. «El conde de Ravenswood no tolera la desobediencia, ni siquiera de su propia sangre». La mandíbula de Sebastián se tensó, un músculo trabajando bajo la piel. ¿Por qué transgresión consideró justificado tal castigo? Hablé contra su juego. Le supliqué que cesara. Por el bien de mi madre, por la propiedad que un día pasaría a mi hermano. Ella dio una risa amarga, hueca como una calabaza seca. Me enseñó que el lugar de una hija no es cuestionar, sino obedecer. ¿Y su madre? Había algo peligroso en su tono ahora, como el rugido bajo de una tormenta reuniendo fuerza. Ella pasó más allá de su alcance hace 3 inviernos. Él se apartó, moviéndose hacia la ventana. La luz de la luna talló su perfil en plata y sombra, revelando la línea rígida de sus hombros bajo lino fino. Cuando habló nuevamente, su voz había recuperado su control, aunque algo más duro ahora corría bajo ella. «Debo hacerle saber, Lady Arabella, que no soy su padre. En esta casa ninguna mano se levantará contra usted, ni en ira ni en disciplina». Ella lo observó, incierta de lo que esta declaración presagiaba. «Entonces, ¿cómo me manejará su gracia cuando inevitablemente le desagrade?» Él se volvió, sus ojos grises reflejando la luz del fuego. «No busco manejarla, señora. Busco una compañera, no una sirvienta acobardada. Sin embargo, se casó con una mujer sin haberla visto, comprada como ganado en subasta. Me casé con la hija de un par, buscando una alianza ventajosa. Si hubiera sabido», se interrumpió, su puño apretándose a su costado. «Si hubiera sabido, habría buscado en otro lugar. Entiendo perfectamente». Ella reunió la seda más apretadamente alrededor de sí misma. «No necesita honrar nuestro trato. Partiré al amanecer». «¿Partir?». Él cruzó la habitación en 3 zancadas. «Malinterpreta mi significado completamente. Si hubiera sabido qué clase de hombre era el conde, habría insistido en sacarla de su casa en el momento en que comenzaron las negociaciones». Arabella parpadeó, la confusión reemplazando la desesperación resignada que se había asentado sobre ella. «¿No está disgustado por la crueldad de mi padre?». «En efecto, lo estoy. Por las marcas que dejó en mí», aclaró ella, su voz apenas audible. Algo se suavizó en su expresión, entonces no lástima, que ella no habría podido soportar sino comprensión. Esas marcas no hablan de su vergüenza, sino de la de él. Son testimonio de una fortaleza que no sabía que poseía. Él extendió la mano lentamente, su intención clara, dándole tiempo para retirarse. Cuando ella permaneció quieta, sus dedos tocaron su hombro, trazando una línea plateada con una gentileza que le cortó la respiración. La belleza no es meramente piel sin mancha, Arabella. Se encuentra en la resistencia,
en la supervivencia, en la negativa a ser quebrantada. Ella tembló bajo su toque, no de miedo, sino de la extrañeza de ser vista, verdaderamente vista, quizás por primera vez. ¿Qué hay de su deber?, susurró ella. ¿Qué hay del heredero que requiere? Su mano se detuvo. Habrá tiempo suficiente para el deber. Esta noche quisiera conocer a mi esposa, no su cuerpo, sino su mente, su espíritu. Él retrocedió, recuperando su chaqueta descartada de la silla. Tomaré mi partida ahora. La cámara contigua está preparada para mi uso. Ella miraba fijamente, el desconcierto lavándola. No reclamaría sus derechos. No reclamaría nada que no se ha dado libremente. Se movió hacia la puerta. Luego se detuvo, mirándola con tranquila intensidad. Descanse bien, duquesa. Mañana comienza un nuevo capítulo para ambos. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando a Arabella sola con el fuego danzante y el primer florecimiento frágil de algo que no se atrevía a nombrar todavía como esperanza. En el corredor, Sebastián permaneció inmóvil, su respiración viniendo en intervalos medidos mientras dominaba la rabia que amenazaba con abrumar su control cuidadosamente construido. Las marcas en su piel habían contado una historia más elocuente que cualquier confesión, una historia de crueldad infligida y soportada, de dolor oculto bajo el velo de la propiedad. El contrato que había firmado de repente parecía trivial en comparación con el escrito en cicatrices sobre la carne de su esposa. Arabella despertó con la luz del sol entrando a través de las cortinas entreabiertas, confusión momentánea dando paso al recuerdo. Su mano voló a su hombro, dedos trazando las marcas que habían sido reveladas la noche anterior. Durante años había guardado su secreto con vigilancia, cuellos altos, movimientos cuidadosos, bañándose en soledad. Ahora el duque sabía lo que yacía bajo seda y encaje. Se levantó, envolviéndose en su bata, y se movió hacia la ventana. Abajo, los jardines de Ashford House se extendían en elegancia formal, un testamento al orden y control, muy parecido a su amo, pensó. La sala del desayuno no mostraba señales de Sebastián cuando descendió, vestida de azul pálido, con un cuello lo suficientemente alto para ocultar su secreto de los ojos de los sirvientes. El mayordomo le informó que su gracia había partido al amanecer para su club y regresaría para la cena. Alivio y decepción guerreaban dentro de su pecho. ¿Qué había esperado? Que la inesperada misericordia de una noche transformaría su arreglo en algo más cálido. Pasó la mañana explorando su nuevo dominio, la vasta biblioteca con volúmenes extendiéndose hasta el techo, la sala de música con su resplandeciente pianoforte, la galería de retratos donde Cavendish, de rostro severo, la miraban con pintada sospecha. En cada espacio se sintió una intrusa, una pretendiente a un título comprado con las deudas de su padre. Cuando Sebastián regresó por la tarde, ella estaba en el conservatorio, rodeada de flores exóticas que la duquesa anterior había coleccionado. Él apareció en el umbral, todavía en su ropa de montar, su corbata aflojada, en una rara muestra de informalidad. Me han dicho que ha estado familiarizándose con la casa, dijo a modo de saludo. Ella se levantó, manos entrelazadas ante ella. En efecto, su gracia es muy impresionante. Y sin embargo, parece una visitante esperando permiso para tocar las exhibiciones. Había una nota irónica en su voz, algo casi parecido al humor. No soy precisamente eso, una visitante en una vida que no elegí. Él se adentró más en la habitación, la luz del sol a través del vidrio coloreado, proyectando patrones sobre sus severas facciones. Es la duquesa de Ashford ahora. Esta casa es suya para comandar como le parezca. Los comandos llevan poco peso cuando son emitidos por aquellos que no tienen verdadero poder. Su ceño se frunció. ¿Se cree impotente? Sé que lo soy. El poder de una mujer se extiende solo hasta donde su esposo lo permita. Entonces permítame expandir su comprensión. Él se movió más cerca, deteniéndose ante una magnífica orquídea. El matrimonio, como el cultivo, requiere que ambos compañeros florezcan. El jardinero que domina mata la misma cosa que afirma amar. Ella lo estudió,
Este enigma de hombre que hablaba de compañerismo cuando la había comprado como una yegua de cría. Palabras bonitas, su gracia, pero palabras no obstante. Entonces, que haya acción para acompañarlas. Él extendió la mano dentro de su abrigo, produciendo un documento doblado. Esto llegó por mensajero especial esta mañana. Ella tomó el papel con dedos vacilantes, desdoblándolo para revelar el escudo de su padre en la parte superior. Mientras leía, su rostro se drenó de color. «Desea visitar», susurró ella, «para asegurarse de que el matrimonio ha sido apropiadamente consumado». La expresión de Sebastián se endureció. «Lea lo que he escrito en respuesta». Bajo la imperiosa demanda de su padre, había una sola línea en la firme mano del duque. «La duquesa de Ashford está bajo mi protección. No cruzará este umbral mientras yo respire». ¿Le negaría? Ella levantó la vista, la incredulidad evidente en sus ojos amplios. «Negaría a cualquier hombre que levantara una mano contra mi esposa». Las palabras fueron dichas con tranquila intensidad, sin importar su rango o relación. «Él estará furioso. Hablará contra usted en los lores. Que lo haga. Mi posición es lo suficientemente segura para resistir el berrinche de un conde desgraciado». Arabella devolvió el papel con manos temblorosas. «¿Por qué arriesgaría su enemistad por mí? Apenas nos conocemos. Sé suficiente». Su mirada sostuvo la de ella. «Sé que bajo su comportamiento tranquilo yace una columna vertebral de acero. Sé que a pesar de la crueldad, ha mantenido la dignidad. Y sé que aunque nuestro matrimonio comenzó como un contrato, no necesita permanecer tan frío». Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas de gris más oscuro en sus iris. «Quisiera conocerla, Arabella Cavendish. No la hija obediente, ni la esposa hermosa, sino la mujer bajo estos roles. ¿Y si esa mujer le desagrada?» Sus labios se curvaron en la más mínima sugerencia de una sonrisa. «Entonces tendremos un desacuerdo honesto entre iguales, en lugar de la falsa paz de la subyugación». Antes de que ella pudiera responder, él extendió la mano, sus dedos flotando cerca del alto cuello de su vestido. «¿Puedo?» Su corazón tronó en su pecho, pero ella asintió, un movimiento casi imperceptible. Con cuidadosa precisión, él deshizo el botón superior, exponiendo el borde de una cicatriz que trazaba a lo largo de su clavícula. En lugar de retroceder, se inclinó y presionó sus labios suavemente contra la piel marcada. «Perfecta», murmuró contra su carne, «exactamente como es». Arabella cerró los ojos, una sola lágrima escapando para trazar su propio camino por su mejilla. Un río de liberación después de años de vergüenza congelada. Esa noche, cuando vino a su cámara, no fue el deber lo que lo trajo a su puerta. Las palabras se extendieron a través de los salones de Londres como fuego en hierba seca. El duque de Ashford había negado la entrada al conde de Ravenswood a su hogar. La alta sociedad zumbaba con especulación. Una brecha entre casas nobles era lo suficientemente rara como para merecer semanas de chismes. Los susurros siguieron a Arabella mientras entraba al musical de Lady Whitmore, su primera aparición pública desde su boda una quincena antes. «Ahí está ella, la chica Fairfax». Alguien murmuró detrás de un abanico pintado, comprada con las deudas de juego de su padre. «Dicen que el duque no ha visitado sus aposentos desde su noche de bodas», vino la respuesta. Quizás la encontró deficiente. Arabella mantuvo su barbilla alta, el peso de su nuevo título un escudo contra tales púas. Su vestido, una creación de seda azul medianoche con bordado plateado en el corpiño, cubría las marcas de su pasado mientras mostraba su nuevo estatus. En su garganta brillaban los zafiros de Ashford, un conjunto antiguo que el duque le había presentado esa misma mañana. «Úselos», había dicho, abrochando el cierre él mismo, sus dedos rozando su nuca. «Deje que el mundo la vea como yo la veo, valiosa más allá de toda medida». Ahora, mientras se movía por el salón abarrotado, sintió el peso fresco de las joyas contra su piel, un recordatorio tangible de su inesperada consideración. Lady Ashford
El conde de Ravenswood se materializó ante ella, sus rasgos familiares dispuestos en una máscara de afecto paternal. ¡Qué bien luce en su nueva gloria encontrada! Padre, ella inclinó la cabeza, la mínima cortesía que la propiedad permitiría. No esperaba verlo esta noche. ¿Imaginaste que la interferencia de tu esposo me mantendría alejado de la sociedad por completo? Su sonrisa no alcanzó sus ojos, que brillaban con malicia. He venido a preguntar por tu salud y tu felicidad. La amenaza, bajo las palabras, era lo suficientemente clara. Ella se sintió endurecerse, viejos miedos levantándose como espectros. Mi salud es excelente, ella respondió, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. En cuanto a mi felicidad, su gracia la asegura de la manera más completa. En efecto, su mirada se deslizó a su garganta donde los zafiros brillaban contra su piel. Las bendiciones bonitas no hacen un matrimonio, mi querida. El duque compró una novia, no una pieza de museo para adornar con joyas. Usted malinterpreta la naturaleza de nuestro arreglo. La voz vino de detrás de ella, fría y autoritaria. Sebastián estaba allí, resplandeciente en negro formal, su expresión una de educado desdén. Sin apartar la vista del conde, extendió su mano a Arabella. Ella colocó sus dedos enguantados en su palma, extrayendo fuerza del sólido calor de su agarre. Ashford, el conde ofreció una reverencia superficial. Solo estaba comentando a mi hija lo bien que luce. Mi esposa, Sebastián, corrigió. El énfasis leve pero inconfundible. Y sí, está radiante esta noche. Toda la asamblea lo ha notado. Los músculos en la mandíbula de su padre trabajaron bajo su piel. Un padre mantiene ciertas preocupaciones por el bienestar de su hija, incluso después de que pasa al cuidado de otro. Un verdadero padre lo haría. Sebastián estuvo de acuerdo, su tono agradable pero con filo de acero. Usted, señor, ha perdido cualquier derecho a ese título. Jadeos ondularon a través de los oyentes más cercanos, abanicos deteniéndose mientras la atención se enfocaba en la confrontación. El rostro del conde se ruborizó oscuro con rabia. Va demasiado lejos, siseó. No seré insultado en público por un advenedizo. Quien ahora posee sus notas de deuda, Sebastián interrumpió suavemente, quien ha presenciado la evidencia de su preocupación paternal marcada sobre la carne de su hija, quien está listo para revelar a la alta sociedad exactamente como el conde de Ravenswood disciplina a aquellos bajo su cuidado. El silencio cayó espeso y cargado. La mirada del conde se movió a los rostros observadores, el cálculo reemplazando la furia mientras medía el costo de una mayor confrontación. Este no es ni el momento ni el lugar para tal discusión, dijo finalmente, su voz baja. En eso estamos de acuerdo. La mano de Sebastián se apretó alrededor de la de Arabella. El vals de Lady Whitmore está comenzando. ¿Me haría el honor? Antes de que pudiera responder, su padre se acercó más, susurrando solo para sus oídos. Recuerda tu lugar, niña. Unas pocas palabras bonitas no borran lo que eres. Mercancía dañada, vendida para pagar una deuda. Arabella sintió a Sebastián endurecerse a su lado, listo para intervenir, pero ella apretó su mano en silenciosa restricción. Irguiéndose a su altura completa, miró directamente a los ojos de su padre. Está equivocado, padre, dijo ella, su voz lo suficientemente clara para llevar a los cercanos. No soy lo que me hizo, sino lo que he sobrevivido, y soy la duquesa de Ashford ahora. Un murmullo recorrió la asamblea, un susurro de conmoción, de comprensión naciente. El conde retrocedió como si hubiera sido golpeado, su fachada cuidadosamente cultivada agrietándose para revelar la furia debajo. Venga, mi amor, Sebastián dijo, su mirada nunca dejando su rostro. Nuestro vals nos espera. Mientras la conducía hacia la pista de baile, la multitud se abrió ante ellos como agua. La orquesta tocó las primeras notas, y él la atrajo hacia sus brazos con gracia practicada, una mano en la pequeña de su espalda, la otra sosteniendo la suya. Estuvo magnífica, murmuró mientras comenzaban a moverse en perfecto tiempo.
más valiente que cualquier soldado que haya conocido. Temblé como una hoja, ella confesó. Sin embargo, se mantuvo firme, y al hacerlo ha reclamado su poder. Sus ojos, cálidos con orgullo, sostuvieron los de ella. La alta sociedad lo ha presenciado. Ningún susurro contra usted encontrará compra ahora. Mientras giraban y se balanceaban con la música, Arabella sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Una constricción que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado su peso. Los ojos observadores ya no parecían juzgar, sino presenciar una transformación. «Están mirando», ella susurró. «Que miren», él respondió, atrayéndola más cerca de lo que la propiedad estrictamente permitía. «Que vean cómo debe ser honrada una duquesa». Y por primera vez en público, inclinó su cabeza y presionó sus labios contra los de ella, una declaración más poderosa que cualquier palabra. A su alrededor, los abanicos revolotearon en conmoción y aprobación. Un nuevo susurro comenzó, uno que se extendería por Londres para la mañana. El duque de Ashford estaba embelesado con su novia, y la duquesa, parecía, había encontrado no solo un protector, sino un campeón. En la santidad de su cámara nupcial, con velas proyectando luz dorada contra las paredes, Arabella estaba frente a Sebastián con tranquila resolución. La música del baile aún resonaba en su memoria, el triunfo de su vals, prestándole coraje para lo que debía venir después. «Quisiera que viera», dijo ella suavemente, sus dedos moviéndose a los botones de su vestido, «todo lo que soy». Su mirada sostuvo la de ella, buscando. «¿Estás segura? No hay prisa, Arabella. Tenemos tiempo». «Hemos esperado lo suficiente». El acero en su voz coincidía con la determinación en sus ojos. «Ya no estaré oculta, ni siquiera de usted, especialmente de usted». Él asintió una vez, entendiendo que el regalo que ofrecía no era de su cuerpo, sino de su confianza. Con movimientos deliberados, ella deshizo los sujetadores de su vestido, permitiendo que la pesada seda cayera en un susurro alrededor de sus pies. La camisola debajo era lo suficientemente delgada como para que las líneas plateadas a través de sus hombros y espalda fueran visibles incluso antes de que se volviera, presentando la evidencia completa de la crueldad de su padre a su mirada. La respiración de Sebastián se atrapó audiblemente, no en repulsión, sino en una rabia tan profunda que bordeaba la reverencia. Se acercó lentamente, circulando para ver la extensión del daño. Cicatrices delgadas entrecruzándose desde el hombro hasta la cintura, marcas hechas por una fusta de montar empuñada con precisión. «¿Cuántos años?», preguntó él, su voz áspera con emoción. «Desde mi 13º cumpleaños hasta que alcancé la mayoría de edad», ella respondió, enfrentando la pared. «Después de que mi madre murió, no había nadie para intervenir». Sus dedos trazaron la cicatriz más larga, una línea que se curvaba desde su omóplato hasta la pequeña de su espalda. Y su hermano no la protegió. Edmund estaba en la escuela, luego con su regimiento. Nunca supo. Ella miró por encima de su hombro. Y nunca, se lo dije, lo habría destruido. Debería haber destruido a su padre. Las palabras fueron dichas con tranquila intensidad. En cambio, casi me destruyó a mí. Ella se volvió para enfrentarlo completamente, vulnerabilidad y fuerza mezclándose en su mirada. Hasta esta noche, cuando me mostró que era más que estas marcas, hasta que me ayudó a reclamar lo que él intentó tomar. Durante un largo momento, Sebastián simplemente la miró, no las cicatrices, sino sus ojos, su rostro, la mujer que había emergido del sufrimiento con su espíritu intacto. «Me humilla», dijo él finalmente. «No busco humillarlo, busco encontrarlo como un igual, marcada quizás, pero inquebrantable». Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor radiando de él. «¿Puedo tocarla?». Ella asintió, su latido acelerándose. Con infinita gentileza, sus manos descansaron en sus hombros, pulgares rozando sobre las líneas elevadas. «Estas no son su vergüenza», murmuró. «Son su triunfo». Entonces,
en un gesto que la deshizo completamente, se arrodilló ante ella, presionando sus labios a una cicatriz que se curvaba a lo largo de sus costillas. «Hermosa», susurró contra su piel. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de tristeza, sino de liberación. Todos los años de esconderse, de vergüenza, de creer que estaba dañada más allá de la reparación, cayeron bajo su toque, su mirada, su aceptación. «Nunca me atreví a esperar», ella confesó, su voz quebrándose, «que alguien pudiera ver más allá de ellas». Él se levantó, acunando su rostro entre sus palmas. «La veo, Arabella Cavendish, no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. Son el mapa de su coraje, la prueba de su resistencia». Ella se reclinó en su toque, permitiéndose ser vulnerable de una manera que nunca antes había arriesgado. «Y yo lo veo, Sebastián, no el duque, no el título, sino el hombre que está ante mí ahora». Cuando sus labios encontraron los de ella, no fue el deber lo que los guió, sino el deseo, no por la perfección, sino por la conexión. Sus manos se movieron reverentemente sobre su piel marcada, reclamando cada cicatriz de la memoria del dolor. Y cuando finalmente se unieron como marido y esposa, no fue contrato sino pacto, no obligación sino elección. Más tarde, mientras la luz de la luna se derramaba a través de las cortinas separadas, Arabella yacía acunada contra su pecho, su respiración suave y uniforme. Sebastián la observó dormir, maravillándose de la confianza que había depositado en él. En las cortas semanas de su matrimonio, ella se había transformado de una transacción a un tesoro, de un deber a un deseo. Mañana comenzaría el proceso de cobrar cada deuda que su padre debía, transfiriendo cada nota a sus propias cuentas. El conde de Ravenswood pronto descubriría las consecuencias de dañar lo que pertenecía a un Cavendish. Pero esta noche no era para la venganza. Esta noche era para sanar, para el lento reavivamiento de la fe en el toque humano. Sebastián tiró la colcha más alto alrededor de los hombros de Arabella, cubriendo el mapa plateado de su pasado con la promesa de su futuro. En su sueño, ella se volvió hacia él, buscando su calor incluso en sueños. Y en ese pequeño gesto inconsciente, encontró su respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Esto era lo que significaba ser verdaderamente necesitado, no por título o fortuna, sino por el santuario que un alma podía ofrecer a otra. «Duerme bien, mi duquesa», susurró, presionando sus labios contra su frente. «Estás a salvo ahora». Y por primera vez en años, ella verdaderamente lo estaba. El amanecer pintó el dormitorio en tonos de rosa y oro mientras Arabella despertaba al peso desconocido del brazo de Sebastián drapeado sobre su cintura. Por un momento la desorientación nubló su mente, la ausencia de miedo, de vergüenza, de la vigilancia constante que había mantenido durante tanto tiempo. En su lugar descansaba una paz extraña y frágil. Estudió el rostro de su esposo en reposo, las líneas severas suavizadas por el sueño. Qué rápidamente el mundo podía cambiar, qué velozmente el odio podía transmutar en confianza. 3 semanas como esposa, y solo ahora sintió que el título le pertenecía. «Me observa muy intensamente», Sebastián murmuró, sus ojos aún cerrados. «Memorizo lo que una vez pensé imposible», ella respondió. Sus pestañas se levantaron, revelando ojos del color de la niebla matutina. ¿Y qué podría ser eso? Seguridad. La palabra emergió como una oración. Él extendió la mano, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja con una gentileza que aún la sorprendía. «Es suya mientras la desee. ¿Y si la deseo para siempre?» «Entonces, para siempre será». Su sonrisa, rara y transformadora, alteró todo su semblante. Desayunaron juntos en su salita, una práctica establecida solo días antes. La intimidad de compartir té matutino y conversación parecía de alguna manera más profunda que la comunión física que habían descubierto la noche anterior. «He estado pensando», Sebastián dijo, dejando su taza sobre la casa de Londres. «¿Le ha desagradado de alguna manera?» Ella miró alrededor de los elegantes alrededores.
Por el contrario, pero me encuentro deseando un cambio de aires. Quizás Sussex convendría. Ashford Park está listo para nuestra ocupación. Arabella consideró esto. La temporada apenas ha comenzado y ya se ha vuelto tediosa. Él extendió la mano a través de la mesa, capturando su mano. Quisiera que viera su nuevo hogar, lejos de ojos curiosos y lenguas murmuradoras. La comprensión amaneció. Desea alejarme del alcance de mi padre. Deseo darnos tiempo, Arabella. Tiempo para conocernos más allá de los salones de baile y salas de estar de la sociedad. Ella volteó su mano, trazando las líneas de su palma con su dedo. ¿Cuándo partiríamos? Mañana, si le place. Tan pronto. El duque de Ashford no necesita explicar sus idas y venidas a la alta sociedad, dijo él, un toque de su antigua ironía regresando. Además, el personal ha estado preparándose para nuestra llegada esta semana pasada. Ella arqueó una ceja. Presumió mi acuerdo. Esperé por ello. La corrección vino con un giro irónico de sus labios. ¿He sobrepasado? Arabella consideró la perspectiva. Una propiedad campestre lejos de los ojos curiosos de Londres y la presencia amenazante de su padre. Espacio para respirar, para aprender este nuevo papel, para explorar el vínculo inesperado formándose entre ella y el hombre con quien se había casado en desesperación. No, dijo ella finalmente. No ha sobrepasado. Instruiré a mi doncella para que comience a empacar de inmediato. El alivio parpadeó a través de sus rasgos, allí y desaparecido en un instante. Excelente, haré los arreglos. Mientras se levantaba para partir, ella capturó su mano una vez más. Sebastián. Él se volvió, la ceja levantándose en pregunta. Gracias, dijo ella simplemente, por verme. Su expresión se suavizó y levantó su mano a sus labios, presionando un beso en sus nudillos. Es mi privilegio, duquesa, y mi salvación. El viaje a Sussex pasó en cómodo silencio, el campo desplegándose ante ellos como una pintura cobrada vida. La primavera había transformado el paisaje. Tiernos brotes verdes empujando a través de tierra rica, setos salpicados de flores tempranas. Mientras su carruaje serpenteaba por angostos carriles, Arabella sintió el peso de Londres, del pasado, deslizarse de sus hombros. Ashford Park apareció primero como una sugerencia de piedra a través de robles antiguos, luego en su gloria completa mientras coronaban una suave colina. La casa se extendía a través de céspedes cuidados, piedra caliza dorada brillando bajo el sol de la tarde. Alas se extendían al este y oeste de un bloque central, ventanas reluciendo como ojos acogedores. ¡Es hermosa! Arabella exhaló, inclinándose hacia adelante para ver mejor. Ha estado en mi familia durante 10 generaciones, Sebastián dijo, una nota de orgullo coloreando su voz. Aunque confieso que ha carecido de una ama apropiada desde el fallecimiento de mi madre. El carruaje rodó hasta detenerse ante anchos escalones, donde una línea de sirvientes esperaba en atención. Mientras Sebastián la ayudaba a bajar, Arabella sintió las miradas curiosas sobre ella. La nueva duquesa venida a tomar su lugar en el hogar ancestral. Una mujer dignificada de edad madura se adelantó, haciendo una reverencia con gracia practicada. Bienvenida a Ashford Park, su gracia. Soy la señora Fletcher, el ama de llaves. Gracias, señora Fletcher. Arabella sonrió, determinada a comenzar este capítulo con confianza. Espero familiarizarme con mi nuevo hogar. Los ojos de la mujer se calentaron con aprobación. Hemos preparado la suite de la duquesa de acuerdo con las instrucciones de su gracia. Quizás le gustaría descansar después de su viaje. La mano de Sebastián se posó en la pequeña de la espalda de Arabella, un punto sutil de contacto que la aterrizó. Una excelente sugerencia, señora Fletcher. Por favor, muéstrele el camino. Los aposentos de la duquesa superaban cualquier cosa que Arabella hubiera imaginado. Las habitaciones se conectaban en una suite graciosa, cada espacio diseñado para comodidad y elegancia. Seda color crema colgaba de las paredes, alfombras o buzón cubrían pisos pulidos, y enormes ventanas enmarcaban vistas de jardines formales que se extendían hacia el campo más allá.
Su vestidor contenía armarios suficientes para una docena de guardarropas, un escritorio de caoba posicionado para capturar la mejor luz y un diván tapizado en terciopelo dorado. Pero fue el dormitorio lo que capturó su aliento. Una cama con dosel dominaba el espacio, sus cortinas bordadas con el escudo de los Cavendish en hilo plateado. Sebastián apareció en la puerta de conexión entre sus aposentos. ¿Cumple con su aprobación? Supera toda expectativa, ella admitió, girando para tomar todo. Mi madre supervisó personalmente la decoración hace años, aunque murió antes de poder disfrutarla plenamente. Espero que encuentre su presencia en estos espacios, su calidez, si no su persona. Arabella se movió hacia la ventana, mirando los jardines donde jardineros trabajaban entre arriates de flores. ¿Era ella feliz aquí? Profundamente. Sussex era su amor, esta propiedad su refugio. Incluso después de que la enfermedad la reclamó, sus mejores días fueron aquellos pasados en estos terrenos. Lamento no haberla conocido, como yo lamento que no vivió para conocerla, él dijo suavemente. Creo que se habrían agradado mutuamente. Permaneció de pie junto a ella en la ventana, sus hombros casi tocándose. Mi padre convirtió Ashford Park en un mausoleo después de su muerte. Cerró estas habitaciones, prohibió que su nombre fuera mencionado. Solo después de su propio fallecimiento pude comenzar a restaurar lo que había sido. ¿Y ahora? Ella preguntó. Ahora espero que encuentre nueva vida aquí, que estos espacios resuenen nuevamente con risa en lugar de silencio. Se volvió hacia ella, su expresión seria. Quisiera que fuera feliz en esta casa, Arabella. Quisiera que se convirtiera en su santuario como lo fue para mi madre. Su garganta se apretó con emoción. Ya me siento más libre aquí que en cualquier lugar que haya conocido. Entonces mi esperanza está parcialmente realizada, dijo él, levantando su mano a sus labios. El resto vendrá con tiempo. Esa noche cenaron en una sala íntima con vista a los jardines occidentales. La luz del atardecer bañando todo en tonos ámbar. La comida fue simple pero exquisita. Productos de la propiedad preparados con cuidado. Mientras conversaban, Arabella se encontró relajándose en su compañía de maneras que la sociedad londinense nunca había permitido. Aquí no había ojos observadores, lenguas susurrantes, comparaciones crueles. Solo el hombre con quien se había casado y la creciente comprensión de que su contrato podría contener las semillas de algo más profundo. ¿En qué piensa? Sebastián preguntó observándola sobre su copa de vino. Que el mundo se siente diferente más allá de Londres, ella admitió, como si pudiera respirar plenamente por primera vez. La ciudad tiene una manera de constreñir, él estuvo de acuerdo. Aquí el horizonte se extiende sin límite. Aquí podemos ser nosotros mismos en lugar de los roles que la sociedad demanda. ¿Y quién es usted cuando no es el duque? Ella se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. Un hombre más simple de lo que pensaría. Disfruto mis establos, mis tierras, la gestión de la propiedad. La política y la sociedad son deberes necesarios pero no amados. ¿Y usted, Arabella? ¿Quién es cuando no es la hija obediente o la duquesa dócil? Ella consideró la pregunta, uno que nadie había pensado en hacer antes. No estoy segura, confesó finalmente. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros requerían que olvidé considerar lo que podría desear para mí misma. Entonces, usaremos nuestro tiempo aquí para descubrir la respuesta, dijo él, extendiendo la mano a través de la mesa. Juntos. Su mano se deslizó en la de él, los dedos entrelazándose. Juntos, ella repitió, la palabra una promesa y una oración. Los días en Ashford Park tomaron un ritmo propio, apacible, pero lleno de descubrimiento. Arabella exploró los extensos terrenos, encontrando rincones secretos y vistas favoritas. Un lago anidado entre sauces se convirtió en su refugio matutino, un lugar para sentarse con un libro y escuchar la llamada de las aves acuáticas. Sebastián la acompañaba cuando los deberes le permitían, señalando puntos de referencia de su infancia, árboles que había escalado, arroyos donde había pescado.
Lentamente, él la invitaba a su pasado mientras ella aprendía a confiarle su presente. Una tarde, mientras cabalgaban a través de las colinas, él la llevó a un punto alto con vistas a toda la propiedad. Todo lo que puede ver pertenece a Ashford, explicó, haciendo un gesto amplio. 10.000 acres de bosques, tierras de cultivo y pueblos. Es vasto, ella exhaló, maravillándose ante la extensión. Y es suyo ahora tanto como mío, dijo él. Una duquesa no es meramente ornamento, es custodio, gerente, líder. Quisiera que tomara su lugar en la administración de esta propiedad. ¿Confiaría tal responsabilidad en mí? Confiaría mi vida en usted, respondió simplemente. Gestionar una propiedad es considerablemente menos desalentador. La emoción se agitó en su pecho, el primer destello de propósito más allá de mera supervivencia. ¿Dónde comenzaría? Mañana la presentaré al administrador de la propiedad y los arrendatarios principales. Observará, aprenderá, y cuando esté lista, tomará decisiones. Ella miró sobre los campos ondulantes, los distantes tejados del pueblo apenas visibles a través de los árboles. Para la primera vez, imaginó un futuro no definido por miedo o deber, sino por elección y propósito. Le gustaría eso, dijo ella en voz baja. Me gustaría convertirme en la duquesa que esta propiedad merece. Ya lo es, dijo él, su voz cálida con convicción. Solo necesita reclamar el título que ya posee. Esa noche, mientras yacían entrelazados en la oscuridad, Arabella trazó el perfil de su rostro con dedos gentiles. Sebastián, susurró. Él capturó su mano presionándola contra su mejilla. Sí, temo esto, ella confesó. Esta felicidad, temo que sea demasiado frágil para durar. Su brazo se apretó alrededor de ella, atrayéndola más cerca. Toda felicidad requiere cuidado, pero eso no la hace frágil, la hace preciosa. ¿Y si mi padre encuentra una manera de destruirla? No lo hará. La certeza en su voz fue absoluta. He tomado medidas para asegurar que nunca más tenga poder sobre usted. ¿Qué medidas? Ella se retiró para ver su rostro en la tenue luz de luna. He adquirido cada deuda que debe, cada nota, cada obligación. El conde de Ravenswood está financieramente arruinado y lo sabe. Su influencia en la sociedad disminuye diariamente. ¿Hizo esto por mí? Ella susurró, conmoción y gratitud mezclándose en su voz. Lo hice por justicia, dijo él. Y sí, por usted. Ningún hombre que empuña crueldad como arma merece el poder que una vez tuvo. Las lágrimas picaron sus ojos, pero estas eran lágrimas de alivio, de liberación. Durante años había vivido con la amenaza de su regreso, el miedo de que su ira encontrara nuevas formas de alcanzarla. Nunca podré repagarle, susurró contra su pecho. No busco repago, solo su felicidad, su paz. Es todo el pago que requiero. Ella lo besó entonces, vertiendo en el gesto toda la gratitud y el amor naciente que las palabras no podían contener. Las semanas en Ashford Park se desvanecieron en meses, la primavera cediendo al verano completo. Arabella floreció bajo el sol de Sussex, su piel pálida adquiriendo un toque de color, sus ojos perdiendo las sombras de vigilancia constante. Ella tomó sus responsabilidades como duquesa con seriedad sorprendente, visitando a los arrendatarios, aprendiendo los ritmos de la propiedad, ganándose el respeto del personal a través de consideración genuina y mente aguda. Sebastián la observaba con creciente admiración, mientras se transformaba de víctima en líder, de esposa de conveniencia en socia verdadera. En reuniones de la propiedad, su perspicacia lo sorprendía, viendo soluciones que él había pasado por alto, sugiriendo mejoras que beneficiaban tanto a arrendatarios como a la propiedad. Una tarde, mientras revisaban las cuentas juntos en su estudio, notó cómo su ceño se fruncía sobre un libro de contabilidad particular. ¿Qué lo preocupa? Ella preguntó, mirando desde sus propios papeles. Las cosechas del este han tenido un rendimiento deficiente durante 3 años consecutivos.
Los arrendatarios luchan por cumplir con sus obligaciones. Ella se movió para estar detrás de él, mirando los números sobre su hombro. El suelo allí es más pesado, ¿verdad? Arena y arcilla. En efecto, ¿cómo lo sabe? Visité la parcela la semana pasada, hablé con el señor Cooper sobre sus dificultades. Él mencionó que su abuelo solía rotar cultivos de manera diferente, permitiendo que ciertos campos descansaran mientras plantaba leguminosas para enriquecer el suelo. Sebastián se reclinó en su silla, volviéndose para mirarla directamente. ¿Está sugiriendo rotación de cultivos? La práctica ha caído en desuso, pero la investigación sugiere que tiene mérito. Ella se sonrojó ligeramente. Perdóneme si sobrepaso. He estado leyendo algunos de los libros de agricultura de su biblioteca. Sobrepasar. Sebastián se levantó, tomando sus manos en las suyas. Arabella está ofreciendo soluciones basadas en investigación y conversación con aquellos que trabajan la tierra. Esto no es sobrepasar, es exactamente el tipo de gestión que esta propiedad necesita. Entonces implementaría el cambio. Implementaría cualquier sugerencia que haga, dijo él con sinceridad. Tiene mi completa confianza. El orgullo floreció en su pecho, cálido y desconocido. Muy bien, entonces propongo que comencemos con los campos del este, permitiendo que un tercio descanse cada temporada, mientras rotamos entre trigo, cebada y trébol. Excelente. Hablaré con el administrador de la propiedad mañana. La atrajo más cerca, sus manos descansando en su cintura. ¿Sabe lo extraordinaria que se ha vuelto? Apenas me reconozco, ella admitió. Esa es la libertad trabajando su magia, dijo él suavemente. Esto es lo que es cuando el miedo ya no gobierna sus elecciones. Ella se reclinó en su abrazo, maravillándose de cuán completamente su vida había cambiado. Del terror de su noche de bodas a esto, asociación, respeto y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía, aunque lo sintiera creciendo con cada día que pasaba. La noticia llegó en pleno verano, traída por un mensajero polvoriento del camino. El conde de Ravenswood había caído enfermo, su condición grave. Edmund, el hermano de Arabella, había enviado palabras solicitando su presencia. Ella leyó la carta con manos temblorosas, emociones en conflicto guerreando dentro de su pecho. Él está muriendo, dijo ella en voz baja, mirando por la ventana del estudio hacia los jardines donde habían encontrado tanta paz. Sebastián se levantó de su escritorio, moviéndose para estar detrás de ella. ¿Desea ir? No lo sé. Ella confesó. Él fue monstruoso, cruel más allá de la medida. Sin embargo, es mi padre. La comprensión es su prerrogativa otorgar o negar, dijo él. Ninguna obligación lo requiere. Edmund pide por mí, señaló ella. Mi hermano que nunca supo lo que soporté, que me amó lo mejor que pudo desde la distancia. ¿Desea que lo acompañe? Ella se volvió, gratitud brillando en sus ojos. Lo haría. Iría al infierno mismo si me lo pidiera, respondió simplemente. Esto es meramente Hertfordshire. A pesar de la gravedad de la situación, sus labios se curvaron. Su humor en los momentos más oscuros es un don. Es supervivencia, corrigió. Como bien sabe, partieron al día siguiente. El viaje a la propiedad de su padre durando 2 días completos. Con cada milla, Arabella sentía viejos miedos despertando, recuerdos que había trabajado duramente para enterrar, levantándose como fantasmas. La mano de Sebastián encontró la suya en la penumbra del carruaje, un ancla silenciosa contra la tormenta de su pasado. Ravenswood Manor apareció gris y lúgubre bajo cielos nublados, la propiedad mostrando signos de negligencia que las finanzas en declive del conde habían forzado. Las ventanas necesitaban limpieza, el camino estaba lleno de maleza, los jardines, una vez orgullosos, ahora descuidados. Edmund los encontró en los escalones, su rostro mostrando el estrés de semanas de vigilia. Arabella respiró, atrayéndola a un abrazo feroz. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Este es mi esposo, el duque de Ashford, ella dijo apartándose. Sebastián, mi hermano Edmund. Los hombres se midieron mutuamente.
Edmund con curiosidad, Sebastián con evaluación cuidadosa. Su Gracia, Edmund, inclinó la cabeza. He oído mucho sobre su matrimonio. Espero que todo sea favorable, Sebastián respondió, su tono educado pero reservado. Edmund dudó, su mirada moviéndose entre ellos. Hay mucho que no sé, dijo finalmente, mucho que temo descubrir. Entonces quizás las revelaciones pueden esperar, Sebastián sugirió. Primero el asunto en cuestión. El conde de Ravenswood yacía en su cámara, su otrora robusto marco reducido por la enfermedad a un cascarón. El médico había sido franco, días a lo sumo, quizás solo horas. Cuando Arabella entró, sus ojos la rastrearon, lucidez parpadeando en profundidades febriles. Así que has venido, graznó, su voz una sombra de su rugido anterior, a contemplar tu obra. Mi obra fue sobrevivir a la tuya, ella respondió, manteniéndose más allá del alcance de la cama. Sebastián permaneció en el umbral, presencia silenciosa pero protectora. El conde rió, el sonido convirtiéndose en tos que sacudió su pecho. Siempre fuiste insolente. Debía haber sido más severo, y no habría nada de mí dejado. Ella levantó su barbilla, negándose a encorvarse ante él incluso ahora. Querías quebrarme, hacerme dócil y obediente. En cambio, me enseñaste a resistir. Entonces has venido a regodearte. He venido porque mi hermano pidió, no por ti. Su padre la miró durante un largo momento. ¿Sabes que estaré muerto antes del amanecer? El médico me ha dado las noticias. Lo sé. Ella dijo simplemente, ¿y no sientes nada? Compasión, quizás, por el hombre desperdiciado que podrías haber sido. Pero no pena, no por lo que elegiste convertirte. Rabia parpadeó en sus ojos. Eras mi hija. Era tuya para proteger, no para torturar. Levantó su manga, exponiendo las cicatrices en su antebrazo. Estos son tu legado, padre. No mi obediencia, sino mi supervivencia. Su respiración se volvió laboriosa. Cada inhalación una lucha. Edmund, llamó débilmente. Ven aquí, muchacho. Edmund entró, su rostro pálido mientras miraba de su padre a su hermana. ¿Qué ha sucedido aquí? Verdad, Sebastián dijo en voz baja. Algo que debería haber sido hablado hace mucho tiempo. El conde extendió la mano temblorosa hacia Edmund. El título, las tierras, todo tuyo ahora. Gestiona lo mejor de lo que yo hice. Edmund tomó la mano de su padre con fusión evidente. No entiendo. Su padre golpeaba a su hermana, Sebastián dijo claramente, regularmente y con suficiente severidad para dejar cicatrices permanentes, desde su 13º año hasta que alcanzó la mayoría de edad. El color drenó del rostro de Edmund. No, susurró. Arabella, dime que no es verdad. Ella extendió su brazo, dejando que viera las líneas plateadas que marcaban su piel. Es verdad, Edmund. Nunca te dije porque estabas lejos, y cuando regresaste, mamá había muerto y yo había aprendido a esconderlo bien. El horror lavó sobre las facciones de Edmund mientras comprendía. Por eso los vestidos de manga larga. Por eso nunca nadabas en el lago con nosotros. Por eso te encogías cuando alguien levantaba su voz. Ella asintió, incapaz de hablar pasado el nudo en su garganta. Edmund se volvió a su padre, repulsión reemplazando el dolor. ¿Cómo pudiste? Era tu hija, tu propia sangre. Necesitaba disciplina. El conde farfulló, pero la convicción se había ido, reemplazada por la conciencia de un hombre enfrentando el juicio. Necesitaba amor. Edmund gritó, su compostura finalmente quebrándose. Necesitaba protección. En cambio le diste terror. Arabella colocó una mano en el brazo de su hermano. Edmund, por favor, no vale tu ira. Él se merece mucho más que ira. Edmund dijo ferozmente, lágrimas trazando su rostro. Merece que su memoria sea manchada, que cada hombre sepa qué clase de monstruo era. La venganza no me traerá paz. Arabella dijo en voz baja. Perdón tampoco, pero no permitiré que envenene mi futuro como envenenó mi pasado. Ella miró a su padre, acostado quebrantado y moribundo. Muere sabiendo esto, padre. Sobreviví a ti.
prosperé a pesar de ti. Y el nombre Ravenswood terminará en desgracia mientras el mío continuará con honor. Algo se rompió en los ojos del conde entonces. Sea arrepentimiento o simple derrota, era imposible decir. Antes de que alguien pudiera hablar nuevamente, su respiración tartamudeó, luego cesó completamente. El médico, llamado desde el pasillo, confirmó lo que todos sabían. El conde de Ravenswood había muerto. En el silencio que siguió, Edmund se volvió a su hermana. «Lo siento», susurró, «por no saber, por no protegerte, por cada día que sufriste sola». «No eras responsable de sus acciones», ella dijo gentilmente. «Eras un niño, luego un hombre sirviendo a su país. El pasado está muerto con él. Ahora debemos elegir cómo vivir adelante». El funeral fue un asunto pequeño, pocos fuera de la familia inmediata molestándose en asistir. La reputación del conde había sufrido demasiado, su crueldad susurrada sino abiertamente conocida. Arabella permaneció junto a Sebastián mientras su padre era bajado a la tierra, sintiendo no pena sino cierre. Este capítulo de su vida finalmente había terminado. Edmund heredó un título manchado y una propiedad empobrecida, pero su hermano enfrentó los desafíos con determinación. En consultas privadas con Sebastián, buscó consejos sobre gestión, sobre restaurar lo que su padre había arruinado. Arabella los observó hablar, su esposo y su hermano formando un vínculo sobre propósito compartido, y sintió gratitud por la familia que estaba construyendo en lugar de la que había perdido. Antes de partir de Ravenswood, Edmund la tomó aparte. «He estado pensando», dijo, «sobre lo que dijiste, sobre vivir adelante. Quisiera ser parte de tu vida nuevamente, Arabella, si me lo permites». «Nunca dejaste de serlo», ella respondió, abrazándolo. La distancia era geografía, no corazón. «Visitaré», él prometió. «Una vez que haya enderezado este desorden, vendré a Ashford Park». «Serás siempre bienvenido», ella le aseguró. «Eres mi hermano, mi familia elegida». Él la abrazó fuertemente, este hermano que no había sabido pero que amaba aún. Cuando finalmente se apartó, había lágrimas en sus ojos. «Él no te merece, ¿sabes? Tu duque. Cualquier hombre que te ve como él lo hace es demasiado bueno para nuestra familia manchada». Ella miró a donde Sebastián esperaba cerca del carruaje, su perfil austero suavizado por la luz del sol. «Él me salvó», dijo ella simplemente, «en más formas de las que alguna vez podrás saber». El viaje de regreso a Ashford Park fue silencioso pero no incómodo. Arabella procesaba las emociones del entierro de su padre, mientras Sebastián simplemente la sostenía, entendiendo que algunas cosas requerían quietud en lugar de palabras. Cuando finalmente llegaron a casa, porque eso era lo que Ashford Park se había convertido, ella se volvió a él en la penumbra del carruaje. «Gracias», dijo ella, «por estar allí, por ser mi fuerza cuando la mía flaqueó». «Siempre», él respondió, levantando su mano a sus labios, «por todos tus días». Esa noche, en la santidad de sus aposentos compartidos, hicieron el amor con ternura renovada. Cada toque era una reafirmación, cada beso una promesa. El pasado estaba verdaderamente enterrado ahora. Su padre más allá del alcance de lastimarla, su futuro extendido brillante y sin límite. Mientras yacían entrelazados después, Sebastián trazó los contornos de su rostro con gentiles dedos. «Te amo», dijo él, las palabras simples pero profundas. «Lo he sabido durante semanas, pero esperaba el momento correcto para decirlo». Arabella sintió su corazón expandirse, alegría llenando los espacios donde el miedo había morado una vez. «Yo también te amo», susurró, maravillándose de la verdad de ello. «No esperaba esto cuando nos casamos». «Ni yo», él admitió. «Esperaba una alianza conveniente, un arreglo civilizado. En cambio, encontré mi otra mitad». Ella se acurrucó más cerca, su cabeza descansando sobre su corazón. El latido constante la calmaba, un ritmo que había llegado a asociar con seguridad y hogar. «¿Qué hacemos ahora?», ella preguntó. «Ahora vivimos», él dijo simplemente. «Administramos nuestra propiedad. Criamos una familia si somos bendecidos.
y nos amamos mutuamente a través de lo que sea que la vida traiga. Suena perfecto, ella murmuró, sus ojos ya cerrándose. Suena como más de lo que alguna vez me atreví a soñar. Él la abrazó más fuerte, presionando un beso en su frente. Descansa, mi duquesa. Mañana comienza el resto de nuestras vidas. El otoño llegó a Sussex con esplendor dorado, los bosques alrededor de Ashford Park estallando en tonos de ámbar y carmesí. Arabella se paró en el mirador que había descubierto durante sus vagabundeos tempranos, una mano descansando inconscientemente sobre su vientre a un plano donde nueva vida había comenzado a crecer. El médico había confirmado sus sospechas solo días antes. Para la primavera, ella daría a Sebastián el heredero que su contrato original había requerido. Pero este niño no sería nacido de deber, sino de amor, de la conexión profunda que habían forjado juntos. Pasos en el camino de grava anunciaron la llegada de Sebastián antes de que hablara. La señora Fletcher dijo que la encontraría aquí, dijo, envolviéndola en sus brazos desde atrás. Contemplando los árboles cambiantes, contemplando el cambio en general, ella respondió, cubriendo sus manos con las suyas donde descansaban sobre su estómago. Cómo la vida se transforma cuando menos lo esperamos. Él se puso rígido, comprensión, amaneciendo. Arabella, ella se volvió en su abrazo, mirando su rostro. Vamos a tener un hijo. Por un momento él simplemente la miró, emoción cruda jugando a través de sus características. Luego la levantó, girándola en un círculo mientras la risa burbujeaba de su garganta. ¿Un niño? ¿Estás segura? El doctor Montgomery está bastante cierto, ella dijo, sus propias lágrimas de alegría mezclándose con risa. Para la primavera, él la bajó suavemente, acunando su rostro entre sus palmas. Me has dado todo, Arabella. Propósito, alegría, amor, y ahora esto. Me humillas con tu generosidad. Me has dado vida, ella corrigió. Una razón para florecer en lugar de simplemente sobrevivir. Este niño es nacido de todo lo que hemos construido juntos. Él la besó entonces, vertiendo en el gesto toda su gratitud y amor y maravilla. Cuando finalmente se apartaron, ambos estaban llorando, lágrimas de felicidad que habían ganado a través de oscuridad y dolor. Serás un padre maravilloso, ella susurró. Y tú la madre más extraordinaria, él respondió. Nuestro hijo será criado con amor, no miedo, con gentileza, no crueldad. Romperemos el ciclo que tu padre continuó. Ella colocó su mano sobre su corazón, sintiendo su latido constante bajo su palma. Ya lo hemos roto, Sebastián. Ya hemos elegido diferentemente. El invierno envolvió Ashford Park en tranquila belleza. Nieve transformando los terrenos en un país de las maravillas pristino. El vientre de Arabella se redondeó con el paso de los meses, su embarazo progresando sin complicación. Sebastián se volvió aún más atento si era posible, asegurándose de su comodidad, leyéndole por las noches, sus manos descansando frecuentemente sobre la hinchazón donde su hijo crecía. Edmund visitó durante Navidad, maravillándose ante la transformación de su hermana. Pareces luminosa, dijo, abrazándola cuidadosamente. Completamente diferente de la niña que conocí en Ravenswood. Soy diferente, ella estuvo de acuerdo. El amor tiene una manera de transmutar incluso el más profundo dolor. Durante la cena, mientras conversación y risa fluían libremente, Edmund observó la interacción entre Arabella y Sebastián, el lenguaje silencioso de pareja casada, profundamente sintonizada mutuamente. Más tarde, mientras los hombres compartían brandy en el estudio, Edmund habló. La amas mucho, observó. Más de lo que las palabras pueden expresar, Sebastián confirmó. Ella es mi redención tanto como soy la de ella. Edmund consideró esto. Entré en nuestro matrimonio pensando que estaba rescatándola, Sebastián continuó. En cambio, ella me rescató a mí. De la soledad, de una vida medio vivida, de convertirme en mi padre, frío e inaccesible. Entonces, le debo gratitud así como mi hermana debe la suya, Edmund dijo. Por devolverle a mí a alguien que pensé que había perdido.
Los hombres levantaron sus vasos en silencioso brindis, entendimiento pasando entre ellos. Cuando Edmund partió después de 12 días, abrazó a Arabella con promesas de regresar para el nacimiento del bebé. «Eres verdaderamente feliz», dijo, una afirmación más que una pregunta. «Más de lo que alguna vez imaginé posible», ella confirmó. «Entonces mi corazón está ligero», dijo él, «sabiendo que encontraste tu hogar, tu paz». La primavera llegó con despliegue gradual de flores, narcisos y azafranes empujando a través de tierra aún fría. El vientre de Arabella había crecido grande, el bebé activo bajo su corazón. Ella se movía más lentamente ahora, graciosa a pesar de su tamaño, su rostro brillando con salud y anticipación. Una noche de marzo, mientras la luna llena colgaba pesada sobre los jardines, sus aguas rompieron. Sebastián mandó llamar al médico y la comadrona mientras la señora Fletcher y Mary la ayudaban a su cama. El trabajo duró a través de la noche, dolor como nunca había conocido rasgándola. Pero Sebastián permaneció a su lado durante todo, sosteniendo su mano, murmurando palabras de aliento, su presencia un ancla contra la tormenta. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y oro, su hijo entró al mundo con un llanto fuerte. Una niña, la comadrona anunció, colocando al bebé envuelto en los brazos de Arabella, saludable y fuerte. Arabella miró el pequeño rostro, rasgos perfectos arrugados en protesta, y sintió amor tan feroz que le cortó la respiración. Sebastián se arrodilló junto a la cama, su dedo acariciando la mejilla aterciopelada del bebé. «Es perfecta», susurró, asombro en su voz. «Exactamente perfecta. Nuestra hija», Arabella dijo, mirándolo a través de lágrimas de alegría. «Nuestra Eleanor», él respondió, nombrándola por su madre, si estás de acuerdo. El nombre era perfecto, conectando pasado y futuro, honor y esperanza. Eleanor Cavendish. Ella aprobó el nombre. «Sí, es correcto». Las semanas siguientes fueron un torbellino de nuevos ritmos, alimentaciones nocturnas y maravilla sin fin ante el pequeño milagro que habían creado. Arabella descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía mientras aprendía los ritmos de la maternidad. Sebastián era un padre atento, sosteniendo a su hija con gentileza sorprendente para manos tan grandes, hablándole en tonos suaves sobre la propiedad que un día sería parcialmente suya. Una tarde de primavera, mientras Eleanor dormía en su cuna, Arabella y Sebastián se pararon juntos en el mirador donde había revelado su embarazo. Los jardines se desplegaban ante ellos en gloria completa, la nueva vida estallando en cada dirección. «¿Recuerdas la primera noche que llegamos aquí?», Sebastián preguntó, «cuando estabas tan insegura de tu lugar. Recuerdo sentirme como una impostora», ella admitió, «como si este mundo de belleza y paz no pudiera posiblemente ser el mío. Y ahora sé que este es mi hogar», ella dijo simplemente. «No por el título o la propiedad, sino porque es donde estás tú, donde está nuestra hija, donde hemos construido algo real del contrato que comenzó nuestro viaje». Él la atrajo hacia su lado y permanecieron en cómodo silencio mientras el sol descendía hacia el horizonte. Después de todo, pensó a Arabella, la felicidad no había sido el destino que había anticipado en su noche de bodas. Había esperado de ver, quizás eventual amistad si tenía suerte. En cambio, había encontrado amor, propósito y la comprensión de que incluso las cicatrices más profundas podían sanar cuando cuidadas con paciencia y gentileza. «¿Qué estás pensando?», Sebastián preguntó sintiendo el cambio en su postura. «Que el contrato que firmamos nos obligaba mutuamente por deber», ella respondió. «Pero el voto que haría ahora sería de elección, de amor libremente dado». Él se volvió hacia ella, tomando ambas manos. «Entonces hagamos ese voto, aquí, ahora. No necesitamos testigos o ceremonias, solo nosotros y la verdad entre nosotros». Ella asintió, su garganta apretándose con emoción. «Te elijo, Sebastián Cavendish», dijo ella. «No por obligación, sino por amor. Te elijo cada día por el resto de mi vida». «Y yo te elijo, Arabella Cavendish», él respondió.
Como compañera igual, el amor de mi vida, por todos mis días y más allá. Se besaron mientras el sol poniente los bañaba en luz dorada, un nuevo voto hecho no ante Dios y testigos, sino ante ellos mismos, el único testimonio que importaba. Cuando finalmente se apartaron, ambos estaban llorando y riendo a la vez. Desde la casa vino el débil sonido de Eleanor despertando, su llanto demandando atención. «Vamos», Sebastián dijo, tomando la mano de Arabella. «Nuestra hija nos llama». Caminaron de regreso hacia Ashford Park, hacia su hija, su futuro, su vida construida sobre las ruinas de un pasado doloroso. Y mientras la luz del atardecer doraba las piedras antiguas de su hogar, Arabella supo con certeza absoluta que cada cicatriz, cada momento de dolor, cada noche de miedo, había valido la pena por esto, por amor encontrado en lugares inesperados, por sanación lograda a través de gentileza en lugar de tiempo, por la familia que habían creado no de sangre, sino de elección. El contrato que había temido se había transformado en el mayor regalo de su vida. Y la niña, que una vez había temblado ante el espejo en su noche de bodas, ocultando cicatrices bajo seda y encaje, ahora caminaba con la cabeza alta junto al hombre que había visto a través de las marcas a la mujer bajo ellas. Una mujer que había sobrevivido, una mujer que había prosperado, una mujer que contra todas las probabilidades había encontrado su final feliz, no a pesar de su pasado, sino a través de él. El sol se puso completamente, estrellas emergiendo una por una en el cielo oscureciéndose. Adentro, Ashford Park brillaba con luz de ventana, hogar y refugio y testamento a la verdad de que incluso de los contratos más fríos, el amor más cálido podía crecer. Y en los años venideros, cuando Eleanor era lo suficientemente mayor para preguntar sobre las líneas plateadas en los brazos de su madre, Arabella le contaría la verdad. No para asustarla, sino para enseñarle que las cicatrices no significaban debilidad, sino supervivencia, que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas, y que la felicidad, la verdadera felicidad, valía cada momento de oscuridad que había venido antes.